Perspectiva Sociológica. Su servidor José Clemente Lazo, estamos de vuelta para hablar un poco de la realidad social panameña, con invitados, con comentarios, con análisis científico, partiendo directamente de lo que producimos en la Universidad de Panamá. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Sociología UP, para Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en el que en los espacios de YouTube podrán ver la repetición de estos programas, principalmente en las grabaciones que realizamos en el estudio. Le damos la bienvenida. Entonces, hoy efectivamente tenemos algunos invitados. Ya ha llegado el primer invitado, que es el profesor Jorge González. Jorge, saludos, muchas gracias. Excelente. Tú eres administrativo en la Defensoría de los Universitarios. La Defensoría de los Universitarios. Excelente. Vamos a estar tocando diferentes temas. El tema, o sea, lo que sigue en la coyuntura nacional, que tiene que ver con la ley 462, el memorándum de entendimiento, la conferencia de prensa del presidente Mulino y, por supuesto, la conferencia de prensa del embajador de Estados Unidos, que me sé el nombre de pila, pero no me sé el apellido. Sé que es Kevin, pero bueno, el muchachito. No es tan importante el apellido. Entonces, en efecto, para darle el contexto general, siempre hacemos algunos anuncios. El 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia. Es un tema importante en términos de las condiciones sociales de exclusión y marginalidad que tiene este país y la debilidad en ese agente socializador importante en el desarrollo de los individuos como tal. El año pasado nosotros publicamos una serie de artículos. La profesora Noemí Aparicio escribió un artículo importante sobre las condiciones de la familia. Sacamos un dato importante, Jorge, que se estimaba de que 8 de cada 10 niños que nacen en la ciudad de Panamá nacen fuera del matrimonio, o sea fuera de una estructura familiar común. Eso es toda una transformación de muchos esquemas. Definitivamente, porque el esquema central, ese de la caja de seguro social que tienen en la mano de que mamá, papá, niño, niña, sabemos que cada vez es más escaso, claro, en la sociedad panameña, principalmente porque lo que te dice precisamente que uno nace fuera de la planificación como familia como tal, en una estructura que históricamente institucionalizada. Pero hay una crisis de la monogamia formal heterosexual. Así es, exactamente, mi amigo Jorge. El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Por supuesto, elementos fundamentales de los grupos LGTBI que habían conseguido una cantidad de derechos importantes en el mundo se ven retrasados por el repunte de una derecha extrema discriminadora que excluye precisamente a estos grupos como tal. Esto también es un tema que poco se ha estudiado en este país y que creo que sería interesante tener. Bien. Otros anuncios generales. El día domingo, en la página de la Estrella de Panamá, que se publica todos los domingos y que el Departamento de Sociología es copatrocinador, tenemos la publicación del artículo "Volvamos a darle la palabra a Francisco", de María Pía Pioli. En efecto, ella lo que hace es reconocer un poco las visiones progresistas que tenía el Papa Francisco como tal, en donde hace una afirmación muy clara. Él es el único que ha dicho directamente, ha señalado directamente quiénes son los causantes de la inequidad en el mundo como tal. Les invitamos a leer la página de la Estrella de Panamá, se llama Pensamiento Social. Todos los domingos se publica un artículo de algún especialista, sociólogo o científico social que está haciendo análisis sobre diferentes temas de la realidad, y en exclusiva nos hemos dedicado principalmente a los análisis de coyuntura. Otro anuncio: el Departamento de Sociología realizó el conversatorio Nación versus Neocolonialismo, en donde participaron los profesores Enoc Adame Mayorga del Departamento de Sociología y el profesor Olmedo Beluche del Departamento de Sociología también, además de la profesora Ana Yancy Turner de la Facultad de Derecho. Se hizo un análisis interesantísimo desde los enfoques sociológicos, los enfoques de derecho, referente al memorándum de entendimiento como tal. Y el análisis desde el punto de vista sociológico destacaba principalmente esa visión contradictoria e histórica entre la construcción de la nación panameña como tal y las visiones colonialistas a través de la historia, influidas por Estados Unidos directamente. Lo que decía Soler, fuerzas nacionales y antinacionales versus fuerzas antinacional. Y en efecto, lo que nosotros hemos visto en este contexto como tal, y eso lo vamos a conversar un poco más adelante a detalle con nuestro especialista Jorge González, es
que estos momentos históricos, esos actores históricos que estaban en el pasado, que no les interesó en ninguna manera la construcción de un Estado nacional fuerte e institucionalizado, se da lugar precisamente fuera de esas clases sociales, principalmente articuladas en primera instancia por una pequeña burguesía y grupos muy particulares de la sociedad panameña que inician un proceso de institucionalización que se ve muy consolidado en el gobierno de Torrijos como tal. Entonces, hoy, es más, los herederos de sangre, no estamos hablando de herederos de ideas como tal, herederos de sangre y de ideas como tal, hoy empiezan a cometer los mismos desmanes que hacía la clase antinacional antes de la consecución de los tratados Torrijos-Carter y la devolución de la llamada oligarquía. Exactamente, la llamada oligarquía. Entonces, en ese sentido, este evento, que por cierto se está editando para también subirlo tanto a todas las páginas y redes del Departamento de Sociología y principalmente en YouTube, donde podrá ver los argumentos esbozados entre los especialistas, propone esta discusión como tal en un nuevo escenario en donde nuevamente clases sociales antinacionales están en el control, abriendo los espacios para el debilitamiento de la nación panameña. Correcto. Y en el caso también de la profesora Nayansi Tornes, que es un análisis muy interesante sobre el concepto de Estado y el debilitamiento de este en función del memorándum de entendimiento, queda muy claro y en efecto de que todo lo que nos dicen y nos repiten de que este memorándum no afecta a la soberanía nacional es totalmente falso. Sí afecta a la soberanía nacional. Totalmente. Entonces, los invitamos nuevamente a ver este asunto como tal. Y por supuesto, el último anuncio, nosotros queremos hacer las felicitaciones respectivas por la participación de docentes, administrativos y estudiantes en la gran marcha universitaria y principalmente destacar la participación del Departamento de Sociología y la Escuela de Sociología con sus estandartes y con el estandarte de la escuela y la bandera nacional. Marchamos orgullosos para dar a conocer nuestra posición frente a ese memorando de entendimiento y nuevamente las afectaciones a la autonomía universitaria y por supuesto rechazar de plano la ley 462. Claro. Bien, visto estos anuncios y por supuesto tenemos aquí al amigo Jorge González, vamos a hacer un análisis de algunos escenarios con respecto a lo que está sucediendo como tal. Yo quisiera partir principalmente de las preocupaciones que se tienen frente a los niveles de protesta que se están dando. Ayer hubo el anuncio precisamente que una niña salió herida por una piedra. Se ha acusado al movimiento estudiantil de esta situación. ¿Qué podemos decir de eso, Jorge? Bueno, primeramente agradecerte, Lazo, la invitación y de esa manera y por tu conducto agradecer a la Escuela de Sociología por esta invitación, una escuela que ha jugado un papel importante en la respuesta de la Universidad de Panamá a la coyuntura nacional y a los desafíos, puesto que la Escuela de Sociología ha sido uno de los epicentros de la Facultad de Humanidades, la cual ha venido desde hace meses desarrollando una prolífica labor de conciencia y de discusión a través de diferentes espacios como la Junta de Facultades, asambleas, etcétera, en torno al memorándum de entendimiento y respecto a la problemática de la imposición de la Ley 462, mediante la cual se reforma el sistema de jubilaciones y pensiones en nuestro país. Definitivamente que después de una marcha colosal como la que hemos visto y sabiendo las clases antinacionales y sus estructuras de seguridad y represión, el papel que juega la Universidad de Panamá, es lógico que haya una contraofensiva o una respuesta del Estado oligárquico a la Universidad de Panamá. En ese macrocontexto es importante colocar tanto el papel que desarrolla la universidad como la respuesta de las instituciones del Estado y en especial los organismos de seguridad. En ese sentido, es importante que frente al incidente que mencionaba Lazo, se haga una investigación para descubrir la verdad. La población a través de los medios de comunicación y especialmente la radio ha manifestado dudas. Aquí hay muchas cosas de por medio
definitivamente hay miles de millones de dólares de por medio. Estamos hablando del manejo de los fondos de la Caja de Seguro Social, estamos hablando de la apertura de una mina que es multimillonaria, es económicamente jugosa como negocio, estamos hablando de bases militares norteamericanas, estamos hablando de la posibilidad de que organismos de seguridad e inteligencia del Comando Sur estén operando en las calles de nuestro país. Eso exige entonces actuar con cautela, con prudencia, con mucha racionalidad y hacer investigaciones efectivamente objetivas, porque lamentable sin duda alguna que haya una persona inocente, en este caso un infante, afectada, pero es importante contextualizar que de un lado hay represión, de un lado hay balas de goma, hay lanzamiento a mansalva de gases lacrimógenos contra la Universidad de Panamá. Yo me atrevería a decir, Lazo, que la Universidad de Panamá es la universidad más bombardeada en el planeta. No hay otra universidad del mundo, y quien me diga lo contrario, que venga aquí con la estadística y el dato, no hay otra universidad del mundo que no haya sido tan atacada en décadas, y en especial en los últimos años, desde el año 2022 a la fecha, que la Universidad de Panamá. Miles y miles de proyectiles de bombas lacrimógenas, balas de goma, me imagino que una que otra bala también de uso común convencional, violentando lo que son los protocolos en manejo de control de multitudes, cantidad de artefactos explosivos, cantidad de proyectiles lanzados contra la Universidad de Panamá. Entonces, en ese marco, y hay una confrontación, bueno, con jóvenes que lanzan piedras como históricamente han hecho aquellos sectores que no tienen otras armas que no sean efectivamente las piedras. Todas las generaciones lo han hecho. Quienes inclusive son hoy día profesores de esta universidad, también han sido en su momento dirigentes estudiantiles que lanzaron piedras contra la Guardia Nacional en la década de los 50, los 60, los 70, contra la Fuerza de Defensa en la década de los 80, inclusive contra fuerzas militares o policiales norteamericanas en la antigua zona del Canal. Bueno, así que ese es el contexto histórico y el contexto coyuntural en el que se produce esta situación, que efectivamente hay que investigarla, pero con ojos integrales en un momento dado, Lazo. Eso es importante. Sí, por supuesto, nosotros no podemos estar a favor de los actos de violencia, mucho menos que causen víctimas de ningún tipo, pero nosotros hemos sido muy críticos dentro de este programa de radio, principalmente a la forma de evitar llegar a estos niveles de protesta que ponen en riesgo a manifestantes, a transeúntes y a los propios policías como tal. Un enfrentamiento innecesario cuando los gobiernos tienen la potestad y la posibilidad de abrir los espacios de comunicación reales que efectivamente respondan a los intereses de la población, que es el soberano como tal. El detalle es que el presidente ayer, desinfló un poco el tema de quitarle la importancia a las protestas que están ocurriendo en el país, por supuesto, acusando directamente a quienes protestan, porque yo creo que la visión que tiene el presidente es que siguen siendo 4 gatos los que protestan y 4 gatos comunistas, porque pareciera que esa es la característica que él ha definido como tal. Cuando realmente vemos que constantemente hay más grupos quejándose sobre la situación de la ley 462. La Caja de Seguro Social es de todos los panameños. O sea, cuando tú escuchas al presidente decir, no, que yo consulté a instituciones financieras y a evaluadoras de riesgo sobre esto, me dijeron que estaba bien. O sea, ¿a quién tú respondes como tal? Esa ley es para el pueblo panameño, para las jubilaciones dignas o para complacer a grupos particulares económicos del país y del mundo. Entonces, tenemos que tener muy claro esto, porque si bien económicamente todos queremos que Panamá tenga unas condiciones que permitan un crecimiento como tal, que permitan generar empleos dignos, que ese es otro comentario que tengo que hacerte porque me queda en una confusión algunas declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, donde él le preguntan y dice, estamos obsesionados por crear empleo. Hombre, yo creo que la racionalidad fundamental de los negocios y las empresas no es precisamente generar empleo, es ganar. Porque en la medida en que ellos puedan reducir la cantidad de plazas de empleo y ganando lo mismo, ten la seguridad que va a suceder.
Y véase precisamente el conjunto de plazas de empleo precario que se están generando en el país como tal. Correcto. No empleo digno como tal. Entonces, cuando tú ves este tipo de aseveraciones, tú te pones a analizar la lógica del contenido de la narrativa que te están dando y tú te quedas en una contradicción. O sea, me estás metiendo la mano en el bolsillo, Claro. me estás tratando de decir algo que realmente no es. Está funcionando en temas fundamentales de interés, por supuesto, volvemos al punto. Pepe Mujica lo dijo muy bien una vez. La empresa privada resuelve algo que nosotros no podemos resolver como Estado. En efecto, pero tiene que tener los controles de inversión correctos y necesarios, devolviéndole al país los impuestos para la operación del Estado como tal. Debe generar empleo digno, pero eso requiere quizás bajar márgenes de ganancia en el cual ellos no están dispuestos a hacer. Por supuesto. Y eso precisamente es el problema contradictorio en el que estamos como tal. Porque aquí, y te hago otro comentario metiendo un tema adicional, el Contralor, muy bien, yo quiero felicitar al Contralor públicamente porque él está haciendo una persecución de las botellas en la Asamblea, excelente. Pero aquí hay miles de concesiones que no devuelven lo que deben devolver al país. Imagínate que nada más hiciste 2 pesquisas, una obligada por los Estados Unidos para Panamá Ports, Sí. porque antes de eso, antes de que Estados Unidos se quejara, Panamá Ports era lo máximo. Claro. Entonces le haces una concesión y te das cuenta que ahora te das cuenta que no le estaban dando lo que requería. Igual con la mina. Claro. Entonces, ¿por qué no hacer la verificación, hacer la contraloría a las concesiones de este país, a ver si están entregando lo que necesitan entregar a este país? Claro. Vamos a ser equilibrados. Busquemos la botella, pero no puede ser nada un solo lado. Verifiquemos todo lo que está ocurriendo realmente y dónde se están esquivando precisamente estos impuestos comunales. Entonces, como pregunta mi amigo Jorge, te lo digo, o sea, en esa posición que asume el presidente de la República, donde digo tajantemente que no tengo nada que dialogar, ¿qué podemos esperar de esta condición? Porque él según dice, bueno, hay un par de protestas por ahí que se van a diluir. ¿Qué podemos esperar? Bueno, es lamentable que el presidente de la República implemente una estrategia de desgaste. O sea, en vez de abordar la solución a los problemas estructurales del país mediante el diálogo efectivo y real con los diferentes sectores de la vida nacional, y digo diálogo efectivo y real no para que uno llegue a que sea escuchado, sino para que uno participe y sus propuestas sean efectivamente tomadas en cuenta, lo cual no sucedió en el caso de la universidad y de la sociedad civil. El movimiento popular llevó sus propuestas, fueron escuchadas, ignoradas. La Universidad de Panamá llevó su propuesta muy bien elaborada, asesorada en buena parte por el doctor Juan Jované, una eminencia en materia de economía política en nuestro país y en la región latinoamericana. Fue escuchada, pero recibida, pero también ignorada. Entonces, es una estrategia definitivamente de choque. Es un ajuste históricamente de carácter neoliberal, no es una medida aislada del contexto y de la cadena de acontecimientos que se ha venido dando en este país después de la invasión. Efectivamente, es un ajuste de carácter neoliberal y en respuesta al rechazo que eso va a provocar, como en efecto lo provoca en la sociedad panameña, la respuesta entonces, Lazo, es la represión y el discurso duro de confrontación. Aquí nadie va a dialogar con nadie, pide disculpas, pero quiere que se las den a él, insulta a la Universidad de Panamá, desafía a los educadores, estigmatiza a los sectores obreros, minusvalora lo que es la movilización social, que contrario a lo que él planteaba, en ascenso en este momento a nivel nacional, siendo hoy viernes 9 de mayo, hay un cierre permanente en el puente de Changuinola. Ayer en horas de la noche hubo una importante manifestación de diferentes sectores y no solo educadores. En La Chorrera han habido protestas de miles de personas en Santiago. No es solamente un movimiento de la capital, es un movimiento que impacta la realidad nacional. Los grupos indígenas también están tomando sus decisiones y preparándose de manera orgánica para efectivamente expresarse y bueno, es lamentable, como tú decías al comienzo, él es el conductor del país en principio, es el orientador estratégico
de lo que pasa en el país, y en cambio está optando es por la confrontación, de tal manera que él es el gran responsable desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político, pero también legal, como veremos en unos minutos, de lo que actualmente está sucediendo en el país, tratando de imponer a como dé lugar, a sangre y fuego, una ley 462 que afecta sensitivamente la calidad de vida de las generaciones de trabajadores y trabajadoras que cotizan al sistema de la Caja de Seguro Social, condenándolos prácticamente a una vida eterna de trabajo para poder luego al final obtener una jubilación de hambre y chicle. Entonces, eso lógicamente va a provocar la reacción de la sociedad. La Constitución establece el derecho a la protesta y la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Lazo, quienes nos ven y quienes nos escuchan, establece lo que es el derecho de los pueblos a la rebelión. Los pueblos tienen derecho a rebelarse contra medidas que son completamente inconsultas, medidas que afectan sustancialmente sus intereses y su calidad de vida. Entonces, en ese sentido, pues le hacemos un llamado desde este micrófono al gobierno nacional y al señor Mulino para que abandone esas posiciones calibulescas, dictatoriales, autoritarias, y efectivamente, bueno, se corresponda a las exigencias del país, que en este momento demanda la derogación de la ley 462, que prácticamente privatiza las jubilaciones y las pensiones, como también echar para atrás el memorándum mamotrético, que realmente es un atentado a la soberanía nacional, a la dignidad de nuestro pueblo, y abandonar definitivamente esas intenciones de abrir una mina a cielo abierto, metálica, que constituye un crimen ambiental contra los intereses del pueblo panameño, Lazo. Definitivamente, bueno, pero mira, tocando un poco este tema, como tú dices, hay una protesta, el pueblo panameño está descontento, pero ha habido una pieza de manipulación de masas como mucho tiempo antes no se había visto en el país. Y esta pieza de manipulación de masas utiliza muy bien el tema de los discursos, las palabras instaladas, claro, y los medios de comunicación como base fundamental. Hay un cerco total, un cerco mediático para el movimiento social en el que se puede expresar precisamente lo que se ha planteado. Se ha dado espacio, ustedes han escuchado, a diputados diciendo, no, que mienten, que eso no es así, no se subió la edad de jubilación. Sí, formalmente no, sí, pero en la práctica sí. En la práctica sí, eso está más que claro. Y a las mujeres sobre todo. Y a las mujeres sobre todo. Entonces, dicen los diputados, mentira, aparecen los ministros indicando, no, es mentira, le dimos todo lo que ellos pidieron, no sé qué es lo que quieren. O sea, tratan de instalar y manipular la posición de la población en general. Que tenemos, por otro lado, una población excluida, marginada, golpeada precisamente en el día a día, alienada precisamente por históricamente la posición que manejan los medios de comunicación y los entes que manejan ideologías como tal, y tienes una población que está molesta, no sabe cómo organizarse, los grupos organizados van apareciendo, e inmediatamente tú tratas de activar un chip en la mente de los individuos. No, ese es Cuba, Venezuela, Nicaragua, comunista, porque tratas de descalificar la lucha que es legítima, claro, y que en el fondo no tiene nada que ver con ideología, sino con un elemento muy claro y práctico. No se va a jubilar como se merece el panameño, ese es lo práctico del caso. Correcto. Pero tú tratas de legitimar la protesta tratando de acusar ideológicamente al movimiento como tal. Así es. Cosa que pasó precisamente cuando sale de las redes, va y sale en marcha. Entonces él quiere, o sea, el gobierno nacional quiere romper la protesta porque se está dando cuenta que esto no tiene elementos ideológicos, tiene elementos muy prácticos. Y aparece sal de las redes. Entonces los invita a dialogar y sal de las redes muy estoicamente. Me parece muy correcta la posición que asumieron. Es decir, no tenemos nada que dialogar y estos son los puntos en el que nosotros no podemos negociar. Inmediatamente se activan los medios de comunicación, la manipulación de masas, indicando y descalificando de que eran controlados por los movimientos de izquierda del país, etcétera, etcétera. Entonces, ayer el presidente reproduce nuevamente esta situación como que todos saben quiénes son esos grupos y que nadie los quiere y que Panamá. Sí, nosotros queremos paz, queremos progreso, queremos empleo, pero queremos dignidad, queremos soberanía, queremos tener una buena jubilación garantizada precisamente con el trabajo de años,
eso lo queremos, Claro. y eso no es precisamente lo que se está ofreciendo. Entonces dice, mienten. La pregunta es saber quiénes realmente están mintiendo con respecto a esto. Yo creo que queda mucho por trabajar, porque si bien tenemos ese cerco mediático, esa pieza, que son perfectamente como acusan a unos de izquierda, nosotros podemos decir que estos son métodos de derecha extrema, fascista, que utilizan los medios de comunicación, una pieza de Joseph Goebbels, que está manipulando las masas, indicando realidades que no existen como tal. Yo creo que tenemos un desafío muy peligroso, porque en la medida en que el presidente presione más, lejos de desinflar al movimiento social, los límites van a ir subiendo como tal. Y eso es lo peligroso del caso, porque lo que queremos es dialogar y verificar de que realmente la población tenga lo que realmente merece. Pero si el presidente de hecho y de discurso lo ha dicho, yo soy un presidente pro empresa privada, y todo lo que tú haces en términos de política responde estrictamente a eso, tú eres un gobernante para la empresa privada. Así es. Entonces, eso no puede seguir pasando de esta manera. Entonces, yo creo que invito yo también desde estos micrófonos al presidente, señor presidente, hay que dialogar. Hay que dialogar. Aquí yo creo que siempre habrá gente que quiere el protagonismo, pero hay que buscar lo mejor posible para el país, para que realmente lleguemos a un consenso y una paz social que se requiere. Esto nosotros lo advertimos en este programa desde hace muchos programas atrás. Queremos evitar de que haya explosiones sociales con respecto a esto. Él no puede seguir mirando para otro lado. Hoy hay una marcha de las enfermeras, hay un paro militante de los medios. La cosa, lejos de desinflarse, va a seguir subiendo. Y a ningún panameño nos conviene esta situación especial como estamos. Entonces yo quería hacer ese llamado, profesor González. ¿Qué hora es? Vamos a una pausa de 1 minuto y regresamos enseguida. Con el profesor Jorge González de los diferentes temas que están aquejando a la nación panameña, preocupados, muy preocupados por la condición que se está dando en el país y la poca atención que el gobierno nacional le está dando a la situación que está ocurriendo. Yo creo que es más grave de lo que ha plasmado. Yo creo que está tratando de desinformar a la población con respecto a que son pequeños grupos los que se quejan de una cosa que en efecto está afectando al país como tal. Todos los medios de comunicación, todos los periódicos, ayer creo que todos los periódicos ayer fueron pagados, creo que por dinero de la Caja de Seguro Social, dinero tuyo y mío, claro, para decirnos a nosotros que era mentira y que era verdad. O sea, definitivamente se ha utilizado los medios de comunicación y recursos para tratar de cambiar la posición de las personas frente a la ley 462, y yo creo que no ha tenido el efecto que ellos esperan como tal, porque siguen las protestas y me parece que van en aumento. Quería comentar contigo, Jorge, la segunda parte de la conferencia de prensa del presidente ayer, en el que invitó a 2 ministros a dar informes. Asumo que es parte de la estrategia de tratar de decir, miren, esos son gente que está protestando, pero miren qué maravilloso es Panamá. Nosotros no dudamos que este es un país maravilloso, pero muy desigual, muy excluyente. Ha marginado una gran cantidad de población con respecto a esa desigualdad, que somos de los primeros países en el planeta con esos niveles de desigualdad. Es decir, pocos concentran muchísimo y muchos tienen muy poco o nada. Entonces, ese es el asunto como tal. No es que, o sea, en Panamá, y siempre en Panamá, Canal de Panamá, Centro Bancario Internacional, Zona Libre de Colón, una actividad de turismo importante, todos los recursos naturales que tenemos, ¿cómo es posible que estemos hablando de 22% de pobreza en Panamá? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, por supuesto, ayer no se habló de los indicadores de pobreza, no se habló de los indicadores de desempleo y de la canasta básica como tal. Ayer los ministros mencionaron un conjunto de datos. Por ejemplo, el ministro Chapman dice, hemos contactado con diferentes empresas de primer mundo en el que vamos a tener miles de empleos y bien pagados, pero le vamos a avisar cuando eso ocurra. Y después decía otra cosa que iba a hacer, pero también le vamos a estar avisando cuando eso ocurra. O sea,
Si haces el análisis de lo que dijo, todo lo que dijo en algún momento va a avisar cuándo va a ocurrir. Mareo. Eso, se digo, lo has dicho claramente. Después viene el ministro Moltó y saca un conjunto de estadísticas. Y saca, bueno, exportaciones, hemos roto récord de exportaciones, el Países Bajos es el primer puesto. Pero yo viendo la gráfica veo para debajo de Estados Unidos, un 300 y tanto, que precisamente, acuérdate que nos subieron un 10% de arancel. Sí. Aquí nadie ha hecho un análisis todavía de cuáles son los golpes que se tienen, claro, principalmente con eso, Estados Unidos. Pero vemos los últimos países y vemos China prácticamente en último lugar de países en el que Panamá exporta. Y yo me quedo y me pregunto, Jorge, te lo comento acá, me pregunto, o sea, el presidente dijo aquí, nosotros no sabemos qué hacer con China y China no sabe qué hacer con nosotros. Había la firma del documento de la ruta de la seda, Panamá había sido el primero en firmarlo, lo deshacemos por orden de los Estados Unidos, aunque él diga que no, que eso hace tiempo era una decisión, eso sabemos que no hicieron más. Se lo llevaron como trofeo a Trump. Se lo llevaron como trofeo a Trump. Entonces, ¿cómo un mercado de 1.500 millones de personas, en el que tenemos toda una industria aquí pequeñísima, pues que Panamá podría abastecer quizás a una pequeña ciudad de China, que esa pequeña ciudad tiene 2 veces toda la población de Panamá? Correcto. Entonces, tú tienes un mercado de oportunidades abiertas, sin presiones de aranceles. No, ¿por qué China? Y los Estados Unidos han dicho que es la influencia maligna. Sí. Por lo tanto, no podemos hacer relaciones con China. O sea, a ese punto vamos a llegar un poquito para ver qué es ese concepto de soberanía como tal. Bueno, mira, ahí, frente a lo que planteó el señor presidente y sus ministros el día de ayer, cabe decir lo siguiente en complemento a lo que señalaba las estadísticas de pobreza y de extrema pobreza que hay en nuestro país. Eso representa que aunque todo eso estuviera bien y fuera a ser inclusive una realidad, hay un agotamiento del modelo. O sea, el modelo canalero, transitista, comercial, ha llegado a un nivel de crisis en la capacidad de poder responder a las demandas de una población que crece cuantitativa y cualitativamente en términos de exigencia de calidad de vida. Bueno, la contradicción histórica entre el Panamá profundo y la zona metropolitana canalera. Lo que tú decías, ¿no? El Dubái, el pseudo Dubái de las Américas, los rascacielos, el skyline de la avenida Balboa. Hay que saltar para atrás de esos skyline, de esos rascacielos, para ver entonces los barrios populares, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las dificultades que tiene el panameño de a pie y la panameña para poder acceder a un nivel de consumo que le permita una calidad de vida medianamente aceptable. El modelo históricamente utilizado en este país está agotado en ese sentido, e inclusive mal utilizado, porque hay una visión que no se corresponde a la de un país en su conjunto, una visión sectaria de la economía, como también una visión sectaria desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la geografía humana. Es una visión eminentemente comercial, transitista, canalera, metropolitana, bancaria. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas incluye no solamente el desarrollo del comercio, la distribución de mercancías, sino que también implica el desarrollo de la industria y el desarrollo del agro. Entonces, si no se utilizan los recursos que provienen del área metropolitana para diversificar la economía e invertir entonces en ciencia y tecnología de cara, en consecuencia, a desarrollar las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la industria y al campo de la agricultura, entonces veremos que cada vez más sigue creciendo el país, pero el modelo económico hegemónico dominante que radica en la oligarquía de la ciudad de Panamá fundamentalmente, entonces no logra responder a las demandas
sociales del resto del país. Entonces, definitivamente todo esto que estamos viendo, las convulsiones, Lazo, desde el año 22, el año 23, el año 25 y algunas previas como la insurrección indígena del 2011, del 2012, el levantamiento de la juventud en la 5 de mayo del 2019, lo que representan en el trasfondo, en el acumulado histórico, es que hay un choque entre un modelo que no responda a las demandas de la juventud y a las demandas de un país que crece, y por otra parte la necesidad de una transformación del Estado y del modelo económico de desarrollo, de tal manera que el mismo pueda servir efectivamente a la mayoría. Es decir, estamos en una situación en la que lo viejo no termina de morir y en la que lo nuevo todavía no termina de nacer del todo. Y aquí es donde este programa Lazo, la Escuela de Sociología, la Facultad de Humanidades y la Universidad de Panamá juega un papel importante para ir creando las condiciones intelectuales y culturales, e inclusive orgánicas también, porque la Universidad de Panamá es un espacio donde se reúne el movimiento social, para ir creando ese sujeto que sea capaz de poder efectivamente corresponder con esa necesidad de lo nuevo y poder convertirla en un proyecto exitoso de transformación del Estado y de la nación panameña, la llamada refundación del Estado nacional panameño. Entonces, definitivamente que el presidente de la República, él se corresponde a un modelo empresarial sectario. Es decir, aquí no estamos proponiendo, Lazo, tú tampoco lo piensas, ni la Escuela de Sociología, eliminar la propiedad privada, ni eliminar las relaciones económicas empresariales. Lo que proponemos es que las relaciones económicas empresariales se correspondan a una visión o un modelo de país que sea incluyente, claro que sí, y que sea progresivamente desarrollado desde el punto de vista de las fuerzas productivas, materiales, económicas y efectivamente culturales. Y dignas para cada uno. Y dignas, por supuesto. Para cada por supuesto. Eso es lo que buscamos precisamente. Bueno, ese era uno de los comentarios que quería hacer sobre la conferencia de prensa. Pero bien, hubo otra conferencia de prensa ayer, amigo Jorge. El embajador de Estados Unidos en Panamá da una primera conferencia de prensa. Del muchachito. Da una primera conferencia de prensa en Panamá, indicando varios puntos. Primero, tratando de justificar el memorándum de entendimiento, tratando quizás de tranquilizar, y me parece que esto es por solicitud del gobierno de Panamá, para tratar de desinflar la presión que tiene, principalmente la universidad, le puso muchísima presión a esto, sobre que estuviéramos tranquilos porque la soberanía está a salvo. Yo quiero dejar claro varias cosas. O sea, la soberanía no solamente es territorio. Claro. La soberanía indica la capacidad de autodeterminación y de decidir como pueblo panameño, como gobierno nacional, como Estado panameño, con quién hablamos y con quién no hablamos. Así es. La capacidad de decidir si realmente China es una amenaza o no, que por supuesto, al principio, muy seguido, el presidente Molina en la conferencia de prensa repetía, no, pero es chino, que cómo es posible, y negaba. O sea, decía claramente que se estaba mintiendo por el gobierno de Estados Unidos frente al tema chino. Hoy ya no lo hace. Hoy guarda silencio con respecto a esto. Es más, permite un discurso violento del gobierno de Estados Unidos, lo permite sin respuesta, porque tener aquí al secretario de Defensa de Estados Unidos indicando o denominando a Panamá patio trasero, sin respuesta, Indignante. es indignante, grosero, en cualquier posición diplomática del mundo. Cualquier país del mundo. Estamos recuperando el canal. Estas son frases de Pete Hegseth. La zona del canal llama precisamente a un espacio que para nosotros es indigna esa palabra, lo repite. La antigua zona del canal tiene un significado totalmente aberrante para el panameño que conoce la historia y sabe que eso era una zona excluida y que nos recordaba de que nosotros no podíamos estar en nuestro propio territorio. Exacto. Y se ha expresado, por lo menos en Estados Unidos,
muchísimas frases en términos ofensivos al gobierno nacional y al país como tal, sin respuesta alguna de parte. No, por supuesto, nosotros estamos diciendo que vamos a responder de la misma forma como ellos lo hacen, pero sí tiene que haber, no sé, yo pongo el ejemplo muchas veces de la misma Sheinbaum. Yo veo a Sheinbaum y ella dice, no, señor presidente, aquí no queremos ningún militar suyo, porque nosotros somos... Oye, ¿por qué no hacerlo acá? ¿Por qué no decir eso? Porque, disculpa, uno, si yo entrego un memorándum que firmé con China, porque Estados Unidos me presiona, ya no soy soberano. Si yo hago auditorías a Panamá porque dicen que allá hay chino, porque dijo Estados Unidos que hay chino, y yo la hago, ya yo no soy soberano. Yo estoy obedeciendo órdenes, estoy obedeciendo mandatos de un gobierno extranjero. Entonces ellos me dicen que nosotros tenemos que cuidarlos a ustedes por la seguridad de Estados Unidos y la de ustedes mismos, de los designios malignos de China. O sea, yo quiero retomar la frase que dijo Lula. Lula dijo, yo me opongo a tener que decidir entre Estados Unidos y China. Yo quiero tener relaciones con Estados Unidos y con China, sin tener miedo ni presiones de qué puedo o qué no debo hacer. Aquí en Panamá eso no pasa. Es más, el presidente soltó sentimientos cuando dijo que el culpable de la relación con China y de la apertura con China fue Varela, que él anda caminando por ahí tranquilo. O sea, no fui, o sea, blandengue. Pero también muy escolar, muy de niño. Muy cobarde. O sea, hombre, no puede ser. Digo, la pregunta es por qué no podemos tener relaciones comerciales con China y acceder a ese mercado. Con quien sea. O con quien sea. O nosotros dependemos de lo que nos diga Estados Unidos para hacer cosas aquí. Eso es no tener soberanía. O sea, no lo reduzcamos nada más que no hemos cedido ni un centímetro. Sí, el aspecto territorial como geográfico. tal. No, es el tema de las decisiones que un país influye en tus decisiones presionando y yo me pongo en posición sumisa y servir, ya este país no es soberano. En esencia es eso, correcto. Ya no lo es. Entonces no nos quieran dar la vuelta con respecto al no, porque estoy memorando que todo es conjunto. Ok, vamos a ver cuándo va a suceder esto, porque este es otro lío. Si el movimiento social, principalmente encabezado en este caso por la marcha que la universidad tuvo y que en efecto presiona al gobierno de manera que deban deshacer ese memorándum de entendimiento, tú me vas a decirme que los Estados Unidos dicen, bueno, está bien, pues no vamos nada. Por supuesto que no. Tú estás Trump, ¿no? ¿Cómo no? Trump dijo, ahí yo quiero tropas. Eso es lo que dijo Trump. Que hoy nosotros presionemos, digamos, presionamos al presidente, eso es inconstitucional, eso quítelo de ahí porque eso no va. ¿Qué va a decir Trump? Entonces que debe haber un poco de gente pensando que para eso, llama a los Estados Unidos y que digan que bueno, saquen un comunicado que eso no vulnera la soberanía. Sí ha vulnerado y sigue vulnerando. La soberanía se convirtió en una ficción y nos han hecho llegar a la realidad de que qué es lo que realmente está detrás de este asunto. ¿Qué tiene que opinar sobre eso? Bueno, después de tu elocuente planteamiento, Lazo, habría que agregar muy poco. Yo pienso que efectivamente, primero en cuanto al tema de China, ese es un problema de Estados Unidos y de los sectores de la economía norteamericana que se vean afectados por la competitividad con China. Esas son las reglas del comercio internacional a nivel efectivamente mundial. Entonces, el problema que ellos tengan, porque inclusive hasta la gorra que usa Trump la hicieron en China. Se ha visto en algunos noticieros de Fox que cuando se quitan la gorra y la etiqueta dice Made in China. Ese es el problema de ellos, no es el problema nuestro. Panamá tiene que desarrollar relaciones abiertas con el mundo entero. ¿En función de qué, Lazo? Para colocar nuestra producción, para hacer intercambio cultural, para hacer transferencia en doble vía y en beneficio nuestro de lo que es el acumulado humano en materia de cultura, pero también de ciencia y tecnología.
y que eso entonces implique un enriquecimiento de nuestras fuerzas productivas para la contemporaneización del modelo transitista, pero también para que ese modelo sea complementado con transferencia científico-tecnológica y cultural que permita el desarrollo de la industria y del agro y la colocación de excedentes en otros mercados que no sea solamente Estados Unidos, cuya relación con nosotros es importante, pero históricamente está agotada en materia ya de creación. Ellos tienen un diseño de relación hacia nuestro país que está fundamentado en extraer de nosotros lo que a ellos les interesa, ya ha quedado claro, la zona de tránsito, y no les interesa el desarrollo nacional. En cambio, en China hay otro concepto de lo que es la relación de intercambio, ganar, ganar, ganar de ese lado y ganar de nuestro lado. Pero en el poder del Estado hay un grupo de oligarcas, hay que decirlo así, que tiene una sumisión cultural con el estilo de vida norteamericano. Y segundo, no están en la capacidad de poder efectivamente corresponder los anhelos soberanos del pueblo panameño. Tiene que haber un cambio de las relaciones sociales que están en el poder político del Estado para que efectivamente las decisiones estratégicas del país en materia política y económica en consecuencia se correspondan lazo con las necesidades de nuestro país en materia de soberanía, que como tú dices, no es un problema efectivamente geográfico nada más, es un problema de decisiones, de tal manera que las decisiones que toma nuestro país respondan a los intereses del pueblo panameño. Y ahí tú desarrollas lazo lo que es el concepto de soberanía integral. Está la soberanía nacional frente a la imposición de otros estados. Pero, por ejemplo, el tema de la caja de seguro social no está desligado al problema de la soberanía, porque los bancos, esos bancos que van a manejar los fondos de la caja de seguro social, ¿a qué bancos externos o a qué intereses multimillonarios fuera del país no están vinculados? Muy probablemente Estados Unidos de Norteamérica. El tema de la mina. ¿De dónde vienen las inversiones mineras? No vienen de empresarios panameños, vienen de inversionistas de Norteamérica, especialmente Canadá y Estados Unidos. En consecuencia, el problema de la soberanía no es un problema abstracto, es un tema de que nuestro pueblo, nuestro país, nuestro Estado nacional pueda tomar efectivamente decisiones que respondan a los anhelos de nuestro país y las necesidades de nuestro pueblo, nuestras necesidades de desarrollo en materia de educación, en materia de salud, en materia de productividad, en materia de producción agropecuaria, pero todo eso ha sido dejado de lado por una visión eminentemente comercialista, por una visión eminentemente transitista, bancaria, que es la que se apega y conecta con lo que la élite de la ultraderecha norteamericana quiere de Panamá desde el punto de vista de sus intereses. Entonces, ese sector en el poder a nivel local conecta con los intereses del sector que actualmente está en el poder de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Lazo, este memorándum de entendimiento que yo paso a denominar como un mamotreto antipatriótico constituye completamente una violación del derecho internacional público. ¿Por qué razón, Lazo? El artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá dice que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional. Cualquiera dirá, eso que tiene que ver. Bueno, es que el derecho internacional no acepta que tú amenaces con invadir un país para imponerle un acuerdo. Y lo hizo. Ese acuerdo está viciado. Es como que tú firmes un contrato con una pistola en el cuello o en la frente, en medio de los ojos. No descarto fuerzas militares. Bueno, ese acuerdo está viciado desde el punto de vista de las normas del derecho internacional público. Mira, tanto la Carta de las Naciones Unidas de 1944, tanto la Carta de la Organización de Estados Americanos, de la cual Estados Unidos es signatario, tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto de Derechos Económicos y Sociales de la década del 60 del siglo XX, que como sociólogo ustedes muy bien conocen, Lazo, descartan el uso de la amenaza, de la agresión, como una forma para justificar y desarrollar las relaciones entre los estados a la hora de resolver un conflicto. Inclusive, las palabras de Trump configuran
muy probablemente dentro de lo que es el tipo penal de derecho internacional público que se llama agresión. Hay 4 delitos contra el derecho internacional público: genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión. Y eso que está haciendo Estados Unidos, de amenazar con que va a invadir y ocupar nuestro país para obligar a un gobierno amanuense y títere a firmar un acuerdo, efectivamente constituye una agresión que viola, además de eso, Lazo, lo que establece el artículo 325 de la Constitución. Y mira, el que viola este artículo viola entonces el Código Penal cuando habla de traición a la patria. Entonces, este señor presidente y el ministro de Seguridad están violentando el artículo 325 de la Constitución, que obliga a que vayamos a referéndum y a debate en la Asamblea Nacional para discutir lo que establece el memorándum, y violentan lo que es el artículo 425 del Código Penal, cuando atentan contra la personalidad jurídica internacional del Estado. Es decir, estamos ante un crimen contra la independencia nacional. Caramba, oye, excelente. Oye, te voy a seguir invitando para bueno, cuando ustedes quieran. El próximo programa. Ya se nos acabó el tiempo. Hay muchos temas, principalmente, que podríamos conversar en las próximas invitaciones. La universidad y su papel. El papel histórico que ha tenido. Sí. Hoy nuevamente tiene una responsabilidad, pero hoy se ve atacada directamente por el presidente de la República Toma y daca. y por cada una de las instancias que en alguna medida presionan a la universidad para que guarde silencio. Yo sé que eso no va a ocurrir. Aquí en esta universidad abunda la dignidad. Así como no. Entonces, nos despedimos de este programa, nos escuchamos el próximo viernes, precisamente analizando nuevamente la situación del país como tal. Saludos a todos y todas.